¿Qué sucede cuando las fuerzas de élite de Ucrania se encuentran con los llamados soldados de Corea del Norte en el campo de batalla? Alerta de spoiler, no está ni cerca. Vladimir Putin creyó haber encontrado los refuerzos ideales en las tropas de Kim Jong-un, 12.000 combatientes enviados a Kursk para ayudar a Rusia a cambiar el rumbo de la guerra. Pero Ucrania tenía otros planes. Armada con equipos occidentales de vanguardia, incluyendo los imparables tanques M1 Abrams, Ucrania está enviando un mensaje claro. No importa cuántos soldados Putin tome prestados de sus amigos, aún así serán aniquilados. Desde drones hasta artillería y tanques, Ucrania ha estado arrasando con los norcoreanos y el M1 Abrams está liderando la carga. El coloso americano, con su gruesa armadura, potencia de fuego inigualable y versatilidad en batalla, está siendo una pesadilla para las tropas de Kim. En un impresionante enfrentamiento, el Abrams aniquiló por sí solo un búnker norcoreano en Kursk, demostrando exactamente por qué es uno de los tanques más temidos en el mundo. ¿Cómo está utilizando Ucrania el tanque Abrams para dominar el campo de batalla? ¿Qué hace que este tanque sea un cambio de juego contra los aliados norcoreanos de Rusia? ¿Y qué significa esto para la guerra en Kursk? Sumerjámonos en la acción con el tanque que reescribe las reglas de compromiso. El 20 de diciembre, David Axe, reportero militar de Forbes, sugirió que Ucrania había comenzado a desplegar los tanques M1 Abrams en Kursk. Ha estado agotando rápidamente estos tanques, de los 31 que los Estados Unidos envió como parte de un paquete de ayuda de 400 millones el 23 de enero, junto con 49 más que han llegado desde los Estados Unidos. Desde entonces, a Ucrania solo le queda un puñado de tanques, afirma Axe. La mayoría de los tanques restantes están con la 47ª Brigada Mecanizada de Ucrania, estacionada en Kursk, defendiendo contra la contraofensiva de Putin en el Oblast ruso. Según Axe, el M1 Abrams va a salir luchando. Ucrania solo cuenta con unos 12 tanques restantes, elogiados por su grueso blindaje y sólidos controles de fuego. Según el corresponsal de guerra ucraniano Andrei Saplienko, se están desempeñando bien en los limitados enfrentamientos que han tenido en Kursk. Cuando Axe escribió su artículo para Forbes, era difícil determinar si el M1 Abrams de Ucrania había participado en combates con Corea del Norte. Según Saplienko, los tanquistas no están completamente seguros si destruyeron unidades norcoreanas en un enfrentamiento. La ametralladora no puede ver el rostro del enemigo, añadió de forma inquietante. Aproximadamente una semana después, un video de una pelea entre un M1 Abrams ucraniano y soldados norcoreanos eliminó toda duda. El tanque está siendo utilizado absolutamente para dominar en el campo de batalla contra los norcoreanos mal preparados, y si Ucrania continúa siendo inteligente sobre cómo despliega sus M1 Abrams, puede ser capaz de usar sus reservas restantes para causar un daño serio a los miles de norcoreanos que Putin ha recibido de su aliado, el presidente Kim Jong-un. Los soldados norcoreanos de Putin tuvieron un raro momento de éxito en Kursk, lo que desencadenó los eventos. Un pequeño grupo de fuerzas especiales norcoreanas, probablemente del Cuerpo de Tormenta, especializados en infiltración, lograron tomar el control de una posición ucraniana. Allí, el equipo norcoreano se fortificó lo mejor que pudo con el limitado armamento que tenían a mano. Es probable que los soldados solo tuvieran rifles y granadas, sin equipo antitanque disponible en la posición recién tomada. No obstante, el equipo norcoreano había construido trincheras para protegerse de drones y equipo pesado que Ucrania pudiera desplegar. Las trincheras no funcionaron. Tras conocer las acciones de Corea del Norte, Ucrania envió un tanque M1 Abrams a la posición. Las imágenes del campo de batalla muestran el tanque avanzando velozmente por un paisaje nevado, desplazándose sin dificultad a pesar del invierno bajo sus orugas. Se acerca velozmente a las trincheras norcoreanas, entrando en el rango de un búnker donde estaban atrincheradas las fuerzas especiales. Las imágenes de primera persona del tanque revelan lo que ocurre después. Con su mira centrada en el búnker, el tanque comenzó a disparar desde un rango extremadamente cercano. Los soldados norcoreanos no tuvieron oportunidad. Sin armas antitanque en su búnker, solo podían quedarse de pie mientras el Abrams disparaba a su posición. En poco tiempo, el tanque estadounidense había completamente humeado el búnker, destruyendo la única posición defensiva que las fuerzas norcoreanas habían logrado capturar después de casi 2 meses en Kursk. Desafortunadamente para Ucrania, había un problema. Aunque había destruido con éxito el búnker norcoreano, no había matado a todos los soldados de las fuerzas especiales que lo usaban para protección. Aparentemente, uno de esos soldados se comunicó por radio con el comando ruso, informándoles de la presencia del tanque Abrams. Cuando el tanque regresaba rápidamente hacia la línea ucraniana, se enfrentó a un dron ruso vuelo en primera persona que usa fibra óptica para transmitir video en vivo de lo que ve. El primer dron no pudo hacer mucho contra el poderoso M1 Abrams, pero Rusia lo sabía de antemano.
El primer dron vuelo en primera persona localizó el tanque antes de que Rusia enviara varios para contrarrestar los vehículos pesados de Ucrania. Al rodear el tanque, los drones vuelo en primera persona apuntaron a la base de la torreta Abrams, la parte menos blindada del tanque. El objetivo era crear una explosión que consumiría a la tripulación del tanque en un incendio, del cual no podría haber escape. No funcionó. La tripulación ucraniana logró evacuar el tanque y escapar a pie, con los drones demasiado ocupados destruyendo el Abrams para impedirles regresar a salvo. Lamentablemente para Ucrania, el tanque no sobrevivió al ataque de los drones vuelo en primera persona rusos. Fue abandonado en una carretera donde estuvo una semana. No se sabe si el tanque regresó a manos ucranianas, pero parece improbable. Aunque el Abrams fue invaluable al luchar contra los norcoreanos, también fue un blanco fácil una vez abandonado. Regresar podría haber expuesto a las tropas ucranianas a drones vuelo en primera persona al acecho. El tanque fue sacrificado, pero ya había logrado diezmar la posición norcoreana. Ese enfrentamiento nos dio la primera evidencia de lo que Ucrania puede hacer con sus tanques 1001 Abrams cuando se enfrenta a los norcoreanos en Kursk. Ahora, ¿para qué más podría Ucrania utilizar los tanques Abrams fabricados en Estados Unidos? Para responder eso, primero debemos conocer mejor el M1 Abrams. La mayoría de los tanques M1 Abrams que Ucrania posee son de la variante M1A1. Aunque más antiguo que los M1A2, que lo reemplazaron y mejoraron, el M1A1 sigue siendo un tanque de batalla principal muy capaz. Estados Unidos introdujo el tanque en 1985, lo que lo hace más moderno que la mayoría de los tanques que Ucrania tenía cuando Putin lanzó su operación militar especial en febrero de 2022. También tenía suficiente valor para que Estados Unidos continuara la producción hasta finales de 1992, incluso mientras se lanzaba el M1A2, llevando a América a tener un inventario de alrededor de 4.400 de estos poderosos tanques. Alrededor de 400 aún son utilizados por el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, muchos de los cuales han sido renovados desde los años 90. El M1A1 también es popular entre militares de otros países. Australia ha comprado 59 de los Estados Unidos, con Egipto ahora teniendo más de 1.000 de estos poderosos tanques. Ucrania tenía un poco más de 80. Ahora, su arsenal de 1001A1 apenas suma una docena. Pero es una docena que claramente está utilizando bien contra Corea del Norte. El M1A1 es un tanque de batalla principal con un motor de turbina AGT 1500 que genera hasta 1500 caballos de fuerza de frenado. Esa potencia también hace que el tanque sea sorprendentemente rápido, a pesar de sus 136.686 libras de peso. Como vemos en las imágenes del tanque lanzándose hacia la posición norcoreana en Kursk, el M1A1 puede viajar hasta 30 millas por hora a campo traviesa. La velocidad del tanque aumenta a 67.5 km por hora en carreteras bien mantenidas. Luego está el armamento del tanque. El cañón de Animalisa M200, 56 de 120 mm, desarrollado por Rheinmetall de Alemania, es el arma principal del tanque y es muy versátil. El reconocimiento indica que este cañón puede disparar diversas rondas, cada una con un propósito específico contra los soldados norcoreanos. Las rondas M829A1 Armor Piercing, Fin Stabilized Discarding, Sabot, T que se pueden cargar en el cañón, son rondas de energía cinética hechas con uranio empobrecido y capaces de viajar a velocidades de hasta 3.523 mph, o alrededor de Mach 4.5. Esas rondas son efectivas a rangos de hasta aproximadamente 11.121.9 metros, aunque se ha demostrado que pueden viajar alrededor de 13.0 metros. También hay que considerar las rondas 1082 en 9 a 2 Apple File System, horario de verano, presentadas en 1994. Estas rondas también usan uranio empobrecido, pero ofrecen mayor penetración de armadura que la generación previa. Independientemente de la ronda, Ucrania tiene un gran poder de fuego con el M1A1. El tanque también es capaz de almacenar hasta 40 de las rondas de 120 milímetros elegidas por Ucrania, con 34 en la torreta y 6 más en la caja trasera del casco. El cañón de 120 milímetros está complementado por una ametralladora coaxial de 7.62 milímetros montada a la derecha del tanque y otra similar a la izquierda. Esta arma cubre 265 grados del campo de batalla y destruye a quien entre en su mira. El comandante del tanque también está en el frente de batalla. Tienen acceso a una ametralladora Browning M2H2 de 12.7 mm que puede girar a través de 360 grados de rotación. La ametralladora de la torreta del M1A1 tiene un giro eléctrico y aumenta el poder destructor de infantería de las dos ametralladoras de 7.62 milímetros del tanque. En resumen,
El 1001A1 es una perspectiva aterradora para cualquier norcoreano que tenga la mala suerte de terminar en su mira. El tanque también puede montar una sólida defensa contra la mayoría de las armas que las fuerzas norcoreanas de Putin podrían usar contra él. Además de un sistema de colocación de humo motorizado, el M1A1 tiene 6 granadas de humo que puede lanzar cuando la tripulación necesite ocultar su posición. El casco y la torreta del tanque tienen armadura Cobham del Reino Unido que protege contra disparos de armas pequeñas y explosiones menores. También es lo suficientemente resistente para soportar algunas armas antitanque guiadas, aunque las más modernas aún pueden perforarlo. La armadura Cobham merece una exploración más profunda. Es una armadura compuesta que combina cerámica con varios otros materiales de diferente dureza que se superponen para ofrecer una sólida defensa contra el calor y los golpes. Las rondas cinéticas y munición de energía química generalmente rebotan en esta armadura. La resistencia contra las rondas cinéticas proviene de una placa de uranio empobrecido montada en el tanque. Todo es muy impresionante, y como ya hemos visto, el 1001A1 ha demostrado ser especialmente efectivo al eliminar las fortificaciones norcoreanas, incluso aquellas que están rodeadas de trincheras. El alcance del cañón principal del tanque es crucial en su efectividad, y sus armas secundarias de disparo rápido también son útiles contra la infantería norcoreana que entre en su rango. Aquí es donde vemos cómo el M1A1 puede seguir siendo efectivo para Ucrania en su batalla contra los soldados norcoreanos de Putin. Como se mencionó antes, Putin ha empezado a enviar tropas para atacar posiciones ucranianas a pie. Puede parecer extraño si has oído de soldados norcoreanos alabando el trato superior que reciben de sus nuevos amos rusos. En ciertos aspectos, parece que este mejor trato sí está sucediendo. A los norcoreanos se les entregan uniformes y equipamiento militar ruso muy superior a lo que han usado en Corea del Norte. Los soldados han estado recibiendo documentos militares rusos, quizás dándoles la falsa esperanza de establecer hogares en Rusia al finalizar la guerra. Los norcoreanos se alojan en mejores alojamientos y disfrutan de comidas superiores a las habituales en su país. Informes indican que Putin ha desplegado la alfombra de bienvenida para los 12.000 soldados recibidos del presidente Kim. Pero las apariencias pueden ser engañosas. Aunque estos soldados norcoreanos sean bien tratados al llegar a Rusia, nada los prepara para cómo Putin los utiliza en el campo de batalla de Kursk. Rusia es cruel con sus aliados de Corea del Norte. Los soldados son enviados al frente para ser utilizados como carne de cañón ante los drones, artillería y tanques ucranianos. Son distracciones, pedazos de carne conscientes que Putin usa para absorber la mayor cantidad posible de municiones ucranianas antes de enviar a sus favoritos y más competentes soldados rusos para atacar las posiciones ucranianas. Los soldados de Corea del Norte no cuentan con el equipo necesario para derribar las fortificaciones de Ucrania con éxito. Lo presenciamos en el encuentro de un pequeño grupo de las fuerzas especiales del país con el tanque M1 Abrams de Ucrania. Aunque esas fuerzas lograron asegurar y fortificar un búnker, carecían de las armas explosivas necesarias para defenderse contra un tanque. No había misiles antitanque, minas, ni nada que pudiera detener al Abrams de precipitarse hacia el búnker y destruirlo al entrar en su rango. Esta historia se repite mientras descubrimos más sobre cómo Putin utiliza a los soldados de Kim. La mayoría son enviados a la batalla a pie, solo con armas pequeñas básicas para defenderse, sin vehículos blindados. También están siendo enviados en masa para batirse contra las defensas de Ucrania, según el Consejo de Seguridad Nacional, para el portavoz de la Casa Blanca, John Kirby. Los norcoreanos están llevando a cabo asaltos desmontados en masa contra las posiciones ucranianas en Kursk, en lo que Kirby describe como tácticas de oleada humana. Estas tácticas no son nuevas en la guerra de Ucrania. Putin ha confiado por mucho tiempo en su ventaja de mano de obra para absorber la munición ucraniana, al punto que sus soldados pueden asaltar las fortificaciones. Son precisamente esas tácticas las que resultaron en alrededor de 1.000 bajas norcoreanas en el espacio de una sola semana, afirma Kirby. Estos asaltos en oleadas humanas permitieron a Ucrania utilizar aún más sus tanques M1 Abrams. Piénsalo de esta manera. Hemos establecido que las fuerzas norcoreanas son enviadas a la batalla con poco más que armas pequeñas y un par de granadas que no harán mucho contra la armadura de Abrams. También son enviados a asaltar posiciones ucranianas a pie, sin apoyo mecanizado y una completa falta de drones u otras armas que podrían usar para eliminar el tanque. Algunos norcoreanos no están bien equipados por sus pretendientes rusos. Muchos trajeron sus rifles norcoreanos con cargadores incómodos en la parte superior, lo que hace que sus armas pequeñas no sean muy útiles contra Ucrania. Actualmente, Rusia utiliza estos asaltos de oleadas humanas para desviar el armamento ucraniano.
Ucrania normalmente utiliza drones vuelo en primera persona para enfrentar las oleadas de norcoreanos, porque sabe que los soldados importados de Rusia no tienen una estrategia real para lidiar con ellos. Los vehículos aéreos no tripulados a menudo llevan granadas para soltar sobre los soldados norcoreanos acumulados, causando bajas explosivas en el proceso. Pero ¿qué pasaría si Ucrania utilizara su tanque M1A1 para ese propósito? Ucrania podría mantener sus tanques detrás de sus líneas hasta que los norcoreanos ataquen, desplegándolos cuando las primeras oleadas lleguen para causar estragos en cientos de tropas. La táctica podría funcionar solo para las primeras oleadas. Es probable que Rusia envíe drones para atacar el tanque una vez que sepa que están desplegados. Pero al menos Ucrania tiene opciones de cómo utilizará sus M1 y A1. Ese enfoque agregaría a su táctica ya establecida de enviar los tanques para eliminar las fortificaciones de Corea del Norte. Además, viene con el beneficio de poder retirar los tanques antes de que Rusia envíe sus propios drones. Es una posible estrategia que supera las desventajas que el despliegue del M1 Abrams ocasionó previamente en el frente. La amenaza de los drones rusos ha obligado a Ucrania a retirar sus tanques de las líneas del frente desde abril de 2024. La preocupación de que los drones destruyan los tanques sugiere que usarlos para enfrentar oleadas humanas con fuego explosivo antes de retirarse a un lugar seguro podría permitir a Ucrania aprovechar mejor el poder destructivo de sus Abrams. Al fin y al cabo, los soldados norcoreanos a pie con rifles y granadas no pueden hacer mucho contra un tanque equipado con un cañón de 120 milímetros y un temible arsenal de ametralladoras. Ucrania también ha estado modificando sus tanques M1 Abrams para mejorar su supervivencia en combate. Eso, combinado con los paneles de explosión instalados en la parte superior de la torreta del tanque y la separación de la munición de la bahía de la tripulación, daría a aquellos que manejan el tanque una oportunidad de sobrevivir incluso si el Abrams está deshabilitado, refuerza esas defensas de la torreta con jaulas de cope que pueden absorber parte del impacto de los explosivos entregados por drones, y obtienes un tanque que se está volviendo mucho más utilizable, al menos contra los soldados norcoreanos en Kursk. Solo falta una pregunta por responder. Rusia probablemente responderá al despliegue de tanques M1 Abrams de Ucrania contra sus tropas mal equipadas utilizando más drones de fibra óptica tras el ataque a norcoreanos en el búnker de Kursk. Estos drones desactivaron el tanque Abrams que Ucrania usó para destruir el búnker norcoreano, demostrando su efectividad a Rusia. Esos drones son inmunes a la mayoría de las tácticas de guerra electrónica, por lo que Ucrania poco puede hacer más que intentar derribarlos. Un Abrams con protección podría sobrevivir a 1 o 2 ataques, pero si Rusia despliega estos drones en masa, Ucrania estaría limitada en cómo utilizar sus M1 Abrams contra Corea del Norte. La respuesta de Rusia será la misma que da siempre al perder soldados contra Ucrania: lanzar más personas al picador de carne de Putin. Según el Instituto Laue, la inteligencia occidental indica que Corea del Norte se prepara para rotar sus tropas en Rusia. Exactamente lo que esto significa aún está por verse, aunque sería razonable suponer que Corea del Norte enviará un nuevo lote de 12,000 soldados a Kursk cada par de meses mientras retira los restos maltratados de la rotación anterior. En un año, Rusia podría desplegar hasta 72,000 soldados, aunque no simultáneamente, en los ataques de oleada humana de Putin contra las defensas de Ucrania. La estrategia abordaría parcialmente el déficit de 500,000 soldados de Rusia, mientras Putin intenta evitar una segunda movilización en su país. También sería bueno para Kim Jong-un. Cuanto más soldados envía a Rusia, más endeudado estará Putin con él. Kim podría usar esa deuda para conseguir más secretos militares y fondos de Rusia. El Instituto Laue también especula que Kim podría usar estas rotaciones para profundizar sus lazos con Rusia, en preparación para el fin de la guerra en Ucrania y la posible reintroducción de su país en la esfera geopolítica global. Para Ucrania, más norcoreanos significarían más trabajo para sus tanques M1 Abrams. Estas armas fabricadas en Estados Unidos ya han demostrado ser efectivas contra las fuerzas mal equipadas de Corea del Norte, y continuarán siéndolo, siempre y cuando Ucrania pueda limitar los efectos de los ataques con drones de Rusia. Pero, ¿qué opinas sobre lo que Ucrania logró con sus tanques M1 Abrams contra los soldados atrincherados de Corea del Norte? ¿Esto es una señal de lo que le espera al resto de las tropas norcoreanas? ¿Quién enviará más soldados a la guerra de Putin en Ucrania? Deja tus comentarios y gracias por ver el video.